Ahora, en estas acciones también en el Ministerio de Energía y Minas, justamente han creado un software en la cual pues, nos permite en cualquier momento, ¿no? Es un aplicativo, ¿ya? Eso lo puede pues descargar en un celular. Obviamente pues lo proporciona el Ministerio de Energía y Minas, para la cual nosotros podemos ahí ubicar justamente las zonas de las viviendas sin electricidad. Y en la cual pues al ubicar esas zonas podemos ir y justamente ver, ¿no? De qué forma podemos hacer ya la energía de esos poblados, ¿no? Justamente ver qué lugar de concesión pertenece, ver qué líneas, en este caso, o subestaciones, perdón, o centrales, están cerca de ese lugar para de qué manera llevar justamente esa energía a esos poblados, ¿no? Entonces, justamente tenemos que ver el punto, en este caso, el punto, en este caso, de factibilidad para llevar la energía, ¿no? O vamos a ver qué tan factible llevar energía a ese poblado, ¿no? Si de repente ya se tiene que construir una pequeña mini central, en este caso, o una central de auxiliar, ¿no? O de respaldo, para que pueda limitar esa zona. Y justamente llevar a su estación, ese es digamos, el estudio que se tiene que realizar. Ahora, en las partes de la característica que en este caso, del plan, ese plan de acción, señores, ese plan de electrificación, en la cual ahí ese plan me permite a mí, ¿no? O ciertos sectores en la cual se pueda ejecutar y en este caso satisfacer esa demanda, ¿no? Acá como están observando, ¿no? Primer punto, definir alternativamente tecnologías de acuerdo a la crítica de la demanda. O sea, ¿no? La conexión a la red nacional, ¿no? Dónde podemos ubicar, construcción de la de los grids, ¿o no? O sea, pueden ser mini centrales de transporte o mini subestaciones, en la cual son móviles, en la cual nos permite justamente llevar esa energía, no moverlas. No hay centrales estáticas que están ahí, pero perdón, hay subestaciones que son, por ejemplo, ahí móviles, en la cual no me permite llegar a ese lugar. Entonces tengo que construir otro tipo de subestaciones que sean móviles, para ir de lugar en lugar. Y las instalaciones de sistema fotovoltaico domiciliario. Eso, en este caso, si la subestación no permite, señores, no me permite justamente llegar a ese lugar que es bastante complicado, se puede utilizar justamente ese sistema fotovoltaico domiciliario. Únicamente que si este sistema es solamente con la energía solar, se alimenta, pues esta celda, acá tienes unas celdas fotovoltaicas en la cual pues esa energía es transformada, no en este caso por corriente eléctrica, en la cual es almacenada, en este caso con baterías a corriente continua, ¿no? Entonces, es importantísimo justamente ver si no se puede con la energía convencional, se tiene que utilizar energías renovables, ¿no? En este caso la fotovoltaica. O en unos casos también se utiliza la eólica, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones, ¿no? Se trabaja en la ejecución de proyectos, ¿no? Acá, como ven acá, las redes eléctricas o minigrids, obra de cargo de GER, obras, en este caso una entidad. La otra entidad también es Adinelsa, que también es una entidad justamente que se encarga de la parte rural, ¿no? Y obras por impuestos. Eso es otro, digamos, tipo de obra que se trabaja. El sistema voltaico que les acabo de explicar, ¿no? A base de paneles solares, ¿no? Ojo que esos paneles ya están autorizados por el Ministerio de Energía y Minas y supervisadas por los CINERMIN, ¿no? Ok, entonces acá, eso tener en cuenta ese tipo de generación de energía. Bueno, y para ver que todo esté correcto, ¿no? Se tiene que ver y aparte de eso, se tiene que tener en cuenta lo que se dice, lo que se llama justamente los reglamentos de la ley de electrificación, lo que les había comentado, ¿no? ¿No? Son leyes, en la parte esa, en la parte acá, la parte normativa, en la cual me va a servir justamente para las inversiones en la parte rural, ¿no? Acá tenemos acá decreto legislativo números 1207, ¿no?
que justamente nos habla de la ley general de electrificación, también otra resolución ministerial, ¿no? Del año 2015 a 2016, en la cual nos habla del Plan de Nacional de Electrificación Rural, y el otro decreto supremo, ¿no? Aprobado con fecha del año 2020, ya casi a 2 años atrás, en la cual se aprueba el reglamento, en este caso que les voy a hablar la siguiente clase, la siguiente sesión, que es la ley 2749, ley de general de electrificación rural. Esta es la última en la cual justamente se basa el plan, en este caso, el Plan Nacional de Electrificación Rural. Ok, entonces vamos a, justamente eso lo vamos a hacer en la siguiente sesión, ¿no? Pero parte de eso, hablan justamente de esa famosa ley, parte justamente en este artículo 24, el proceso de formulación y evaluación de proyectos de inversión. Entonces, todo proyecto obviamente se tiene que formular, evaluar y sobre todo ver la parte de inversión y la parte de factibilidad. Ver de factibilidad y factibilidad a la vez. Si es factible o no ese proyecto en ese determinado lugar, ¿no? Y si no es factible, hay que rediseñar el proyecto para que sea factible, ¿no? Porque todo proyecto, pues, se tiene que, pues, ponerse a prueba, hacer el estudio respectivo y luego ver si es factible o no es factible, va o no va la obra, ¿no? Entonces, si no va, pues, se tiene que reestructurar ese proyecto de tal manera que sea factible y ejecutable, sobre todo, ¿no? Entonces, justamente ese artículo justamente promueve justamente la evaluación y formulación de proyectos de inversión en la parte, en este caso, en la parte rural, ¿no? Ahora, el artículo 32 también menciona elaboración y aprobación de expediente técnico y documento equivalente. O sea, que acá la UEI, en este caso, antes de la elaboración del expediente técnico, se debe de verificar justamente el saneamiento físico y legal correspondiente. Los salarios institucionales respectivos para la ejecución de la inversión, según corresponda. O sea, ¿qué se tiene que hacer acá? Elaborar un expediente técnico en la cual muestre toda la parte técnica en la cual puede ser viable, ¿no? Viable es en este caso el proyecto para que en este caso sea aprobada. Y justamente cuando hay una aprobación, el proyecto va, no, va, entonces se tiene que ver el segundo paso, ¿no? Buscar empresas que inviertan en ese proyecto y se realice. Entonces eso ese proyecto aprobado, pues se lleva pues a una licitación y la empresa concesionaria es la que va a coger ese proyecto y hacer la inversión respectiva para digamos, para la ejecución de esa obra, ¿no? De ese proyecto. Entonces, esos son los parámetros o lineamientos que se tienen que seguir. Todo proyecto que se realice tiene que pasar por, en este caso, por Ocinermin, ¿no? Ocinermin es un ente en la cual, a través del Ministerio de Energía y Minas, tiene que ver la viabilidad de ese proyecto. Si el proyecto es viable, excelente, se lleva a concesión. Y el que gana la licitación, y es la empresa, que en este caso, que gana la licitación y ejecuta la obra, señores. Esa es la forma de, en este caso, de ejecutar una obra, no porque ahora se ejecute y punto. Si no tiene, en este caso, tiene que pasar por varios filtros. Entonces, acá tenemos otra resolución también, que es importante, en la cual, pues, se habla justamente de esta ley. Pero acá, este artículo 1, en el párrafo que indica acá, que acá va a modificar el artículo 24, del artículo 32, en este caso, esta resolución hace que ese artículo se modifique en ciertas, bueno, con ciertas, se puede decir, arreglos, en la cual, pues, de acuerdo a la realidad, se puede ejecutar, ¿no? Bueno, todo lo que están viendo ahorita, la parte normativa, ¿no? Eso lo vamos a ver en la siguiente sesión con mayor detalle. Ahora, a continuación vamos a ver el último punto, ¿ya? El último punto, ¿ya? Que habla justamente de un proyecto de electrificación rural. Justamente le está mencionando el proyecto, cuáles son, en este caso, sus etapas, porque todo proyecto, ya sea en cualquier ámbito, tiene etapas, ¿ya? Y antes de hacer un proyecto, tiene que haber digamos ahí, la pregunta, ¿no? ¿Qué zona voy a electrificar? ¿Qué parte? ¿Qué zonas o qué localidad yo voy a electrificar? En primer lugar, esa es la pregunta. De acuerdo a eso, lanzamos la hipótesis y
comenzamos a trabajar en esa hipótesis, ¿no? Haciendo los trabajos previos, ¿no? Encontramos si ese proyecto, pues con la hipótesis podemos solucionar ese problema. Y de ahí justamente se hace el estudio de prefactibilidad, factibilidad y así, ¿no? Factibilidad, la parte de, en este caso, de ahí viene la parte de la formulación, viene la parte de inversión, ¿no? La parte de evaluación y, por último, la parte de ejecución de la obra, ¿no? Entonces, eso vendría a ser los parámetros de todo proyecto. En este caso, vamos a tener en cuenta lo siguiente. La edificación rural tiene, digamos, estos nexos. Tiene que ver mucho, en este caso, con la ley de electrificación rural y las normas técnicas, ¿no? La entidad fiscalizadora es Ocinermin. Justamente cuando vemos la parte de fiscalización vamos a tocar justamente con la parte de Ocinermin. ¿Cómo fiscaliza obras, en este caso rurales o proyectos rurales? El marco normativo justamente del MINE, de Minas. Y luego el otro es los contenidos mínimos, los anexos, el estudio de inversión a nivel de perfil, ¿no? Ficha técnica estándar. Justamente esta parte vendría a ser la parte del estudio de prefactibilidad y factibilidad de proyectos. Veamos el otro, la parte de inversión, como les dije. La inversión, como les dije, puede ser privada o estatal. En este caso, se tiene que llevar eso a una licitación, ¿no? En este caso, pues ahí va a agarrar una empresa concesionaria a agarrar la obra para la electrificación. Obviamente que conjuntamente con los gobiernos regionales, en este caso que esté en ese sector, ¿no? Luego, acá tenemos la operación y mantenimiento, ¿no? Esta operación y mantenimiento lo realizan las empresas eléctricas, en este caso la empresa concesionaria. Ahora, para que todo esto de acá sea una realidad, tiene que haber un plan de edificación rural para que de esta forma, ¿no? Se pueda, pues, ejecutar varias obras. El sistema convencional de red eléctrica, lo que antes se acaba de explicar, con la red primaria y secundaria, ¿no? Y el sistema fotovoltaico, ¿no? Que generalmente este sistema es bastante utilizable y es de mayor facilidad para las poblaciones. Como ven acá en la imagen, este sistema fotovoltaico es bastante económico para esos pobladores, miren, ¿ve? Digamos, lugares bastante humildes, en la cual, pues, utilizan, digamos, este mecanismo de energía renovable y es bastante útil y bastante económico. Entonces, acá tenemos acá el esquema, ¿no? El esquema, ¿no? De la parte del ciclo de proyecto, ¿no? El ciclo de proyecto se refiere acá, ¿ya? Se refiere acá, en este caso, por los siguientes parámetros, ¿no? Primero, todo gira con respecto a estos 4 puntos. Programación multianual de inversiones, el PMI. Esto de acá es el programa de inversión, o sea que todos los proyectos que se tenga pasan a licitación y ver quién es la empresa que va a invertir en esos proyectos de licitación. Segundo, formulación y evaluación. Esta parte es importante para formular el proyecto. La parte de formulación significa el proyecto ya que está pues propiamente ya aprobado y tiene factibilidad. ¿Cómo lo formulamos? Hay que formular el proyecto. ¿Cuáles son, digamos, alternativa de solución nos va a dar? ¿Cuáles son las problemáticas que puede pasar? Los costos, la ganancia, la inversión, en este caso que el proyecto en este caso se tiene que realizar. Después de la formulación, formulas todo, digamos, el ámbito económico, ¿no? Los presupuestos, ¿no? Las fichas técnicas y en general. Entonces, obviamente para hacer ese estudio, ¿ya? Ese estudio, ¿ya? Ok, listo, muy bien. Entonces, ese estudio generalmente, pues, se tiene que tener en cuenta estos parámetros que estoy mencionando acá al costado, ¿no? Esos parámetros que vendría a ser justamente el estudio de la preinversión a nivel de perfil, la ficha técnica, ¿no? Y la ficha técnica estándar y la ficha simplificada. Con esto de acá vamos a formular mi proyecto, ¿ya? El estudio de preinversión a nivel de perfil. O sea que esto de acá me permite formular el proyecto
¿De qué manera lo formulo? Lo voy a formular en la cual voy a ver cuánta inversión se necesita, qué tipo de maquinario o, en este caso, material se necesita para mi proyecto y qué tan, y vos justamente tengo que ver ahí la parte de rentabilidad del proyecto, ¿no? Entre otros aspectos. Y la parte tercera, la ejecución, o sea, el puesta en marcha de la obra, ¿no? La UFE, en este caso, revisa, evalúa y aprueba la consideración técnica, en este caso, la ejecución. Ahí justamente en la ejecución justamente vienen en este caso, la entidad de fiscalización y supervisión, ¿no? Entonces justamente ahí se va a entrar en detalle justamente la entidad SINERVIN para ver la ejecución correcta. En la parte de justamente de la evaluación, perdón, que me estaba olvidando, se tiene que tener en cuenta otros parámetros, por ejemplo, el impacto ambiental, ¿no? El estudio de impacto, el EIA, el estudio de impacto ambiental y el SIRA, ¿no? Y tener en cuenta mucho eso tanto que lo voy a ver a continuación. La parte de ejecución justamente en la cual se construye la obra y el funcionamiento, ¿no? Es cuando, pues, eso significa, pues, cuando la central, o en este caso, pues, la red de distribución, ya está, pues, alimentando justamente a ese poblado rural. Entonces, como ven, acá son parámetros que se tienen que tener en cuenta para ejecución justamente de un proyecto. Bueno, como ven a continuación acá, ¿no? Unidad productora, o sea, la producción en la cual se va a llevar la obra, en este caso el proyecto del PI, es en este caso eh, la inversión, ¿no? Acá la brecha, justamente hablando de brecha. La brecha justamente digamos, la comparación, en este caso, con respecto a la oferta menos la demanda, ¿no? La oferta menos la demanda. Esta diferencia es la brecha, o sea, lo mínimo en la cual nosotros podemos que tener en cuenta para ejecución de la obra. No, entonces, la oferta es tanto y la demanda es tanto. Entonces, esa brecha, pues, es justamente la que no tenemos que pasar, ¿no? Entonces, justamente acá hay una fecha determinada de ejecución de la obra, ¿no? Entonces, eso de ahí de la brecha dice que es la diferencia entre la oferta y la demanda optimizada. O sea, acá esa brecha se tiene que tener en cuenta la infraestructura, ¿no? La cual incluye infraestructura natural o acceso a servicios y la demanda a una fecha determinada y un ámbito geográfico determinado. O sea, que hay una oferta y por lo tanto también una fecha de entrega también del producto, ¿no? Entonces, acá el coeficiente, perdón, acá la brecha que en este caso que tenemos que calcular es de esta manera. Obviamente se traje en porcentaje, en la cual el 100% le restamos, ¿qué cosa? El número de viviendas que cuenta con energía eléctrica entre el total de viviendas rurales, multiplicado por 100, y acá tenemos el margen de la brecha, ¿no? Entonces es importante encontrar justamente la cantidad exactamente de viviendas que cuentan con energía y el resto de viviendas rurales que están en la zona, justamente esa zona determinada, ¿no? Acá tenemos la concesión técnica que implica justamente, como les acabo de mencionar, el tipo de fichas, estándar, simplificada, bajo, mediana complejidad y el perfil justamente. Esta es la preinversión y la inversión justamente. La preinversión es justamente ver este estudio de la formulación, y la inversión es justamente cuando ya formulamos el proyecto. Y ahí viene la inversión. Es como decir, la inversión es cuando ya se pone en licitación. ¿Ya? El proyecto, en este caso el proyecto va. Justamente vamos a ver la parte del proyecto de inversión, la parte del PI, la parte del proyecto de inversión. Justamente la otra brecha que se ve es la inversión justamente de alguna empresa, una entidad en la cual pone capital, en este caso ya sea físico humano, ¿no? La parte intelectual, en este caso, toda esa inversión ya tiene esos diferentes parámetros. Luego, consideraciones previas del PI, del proyecto de inversión en la parte de situación urbana o marginal, ¿no? Bueno, acá se tiene que tener en cuenta una cosa fundamental, ley de concesiones eléctricas. El otro, la ley 25844, que nos habla también justamente de ese ámbito de la parte urbana, ¿no? Y también el GL y GR, en este caso, que son, digamos, parámetros que intervienen justamente para justamente la ampliación de las redes orientadas a los abonos domésticos, ¿no? Entonces, acá teniendo en cuenta que hay obras o proyectos que se abandonan, digamos, a mediano plazo. Justamente esas obras son justamente que traigan pérdidas justamente a las empresas concesionarias, ¿no?
No, y acá tenemos también otros parámetros, ¿no? El parámetro marginal, ¿no? En este caso urbano, que tiene justamente los costos sociales o beneficios sociales, en la cual pues se tiene que tener en cuenta para ejecución de esta obra. Esto sucede cuando hay personas que son pues no están de acuerdo en la construcción de una central o tienen temor de que haya una pequeña contaminación, pérdida de sus tierras de cultivo, entre otros, ¿no? Entonces, es importante justamente lidiar con ese parámetro, esta situación bastante particular, ¿no? Las consideraciones también previas, ¿no? También se ven en este parámetro, ¿no? Mencionarles que acá la factibilidad de suministro y los puntos de diseño, como les dije. Si el suministro es factible y los puntos de diseño está determinado, se procede a la ejecución de la obra o la formación de la obra, ¿no? Ahora, también se tiene que tener en cuenta los costos de diseño y operación y mantenimiento, en este caso de todo el proyecto, ¿no? En este caso en el momento de la ejecución y en este caso la puesta en marcha. Luego acá tenemos que tener justamente la empresa que debe aprobar el expediente técnico y aprobar la supresión de las obras. Acá, como ven, en la concesión tiene que acompañar justamente la supresión de las obras. O sea que la empresa concesión es la responsable en este caso, de la puesta en la ejecución y justamente la puesta en marcha del proyecto. En este caso, de la construcción de la obra, ¿no? Eso tienen que tener en cuenta. Y acá también tienen que entrar a través justamente del Ministerio de Energía y Minas, ¿no? Que también se tienen que tener en cuenta esos detalles, ¿no? Bueno, para ya terminar ya esta parte de la primera sesión, vamos a los criterios para una adecuada identificación. Primero, identificación de la población, ¿no? ¿Qué población necesita de energía? ¿Cuáles son sus aspectos sociales, económicos y culturales? ¿No? Segundo, el área de concesión, ¿no? Por ejemplo, acá tengo fábricas, vivienda y el área de concesión. ¿Qué tipo de energía tengo disponible para alimentar esta parte, ¿no? En este caso, en este caso, el punto de suministro, ¿no? O el punto de diseño, perdón. Entonces hay que tener en cuenta qué es lo que tengo alrededor, qué, digamos, línea de distribución tengo en ese momento para poder distribuir justamente la energía a esos centros, en este caso, de carga, de demanda, ¿no? El área justamente de influencia, justamente les digo, es qué área es justamente la que tengo que alimentar, hacer un estudio de esa área localizada adecuadamente, ¿no? ¿Qué vía de comunicación tiene? Si hay carreteras, o en la carretera hay, digamos, hay cerro, montaña, en la cual ponen en riesgo justamente el transporte, en este caso, de todo lo que es la parte de los materiales eléctricos, ¿no? Los postes, en este caso, las líneas de transmisión, los cables, ¿no? De acero, las crucetas, entre otros materiales que en este caso, o también los trafos, en la cual necesita para la instalación, en este caso, de la red eléctrica, ¿no? Secundaria para esa población. El UP, el servicio eléctrico, ¿no? Acá, ese es el lance que consiste en que actualmente qué tipo de servicio tiene esa zona. La evaluación de la operación del servicio de la estructura eléctrica existente. O sea, ¿qué significa eso? Que si yo en esta zona tengo, por ejemplo, poste de alumbrado, ¿no? O tengo acá tipo de instalaciones, por ejemplo, de distribución biposte. Entonces, de acá, ¿qué tengo? ¿Qué tipo, digamos, de alternativa tengo para yo alimentar esa zona? Tengo que hacer el estudio. Si tengo ahí poste de iluminación o redistribución en la cual yo pueda justamente tratar de coger una línea y llevar hacia otro poblado, ¿no? Justamente tenemos que ver justamente ese tipo de redes. Si no y cuando exista, interesante, ¿no? Si existen las empresas que justamente prestan ese servicio, ¿no? Para justamente llevar de un punto, es justamente el INELSA, ¿no? Que se encarga justamente de toda esa parte, ¿no? Ahora, también justamente tener en cuenta otro tipo de características como consumo, factor de carga y pérdida de energía en ese momento, ¿no? Y cuando necesita, bueno, hay que describir la zona, en este caso, que se tengan que alimentar con ciertas opciones energéticas. O sea, si no hay postes, ¿qué tengo por ahí? Tengo, por ejemplo, bueno, pues la luz solar es bastante fuerte en esa zona, pues es al aire libre. Y si no es al aire libre, ¿qué otra forma de energía puedo llevar a ese lugar? ¿No? Etc., entre otros, ¿no? Bueno, y cuando existe el UPE, bueno, el sistema convencional y no convencional, que ya sabemos cuáles son sus características, ¿no? Se hace un sistema
si un sistema aislado interconectado. En el caso que sea aislado, el análisis de la forma de generación y estado de funcionamiento de los grupos. O sea, si hay un sistema aislado, no hay problema. Ahora, el sistema no convencional. Ahora, ¿qué es sistema no convencional? Comprende la descripción de sistemas generalmente fotovoltaicos. O sea que acá, no convencional significa que no se utiliza el sistema, pues, de redes eléctricas, ¿no? Sistema de distribución, ¿no? Un medidor de energía, entre otros, ¿no? O una instalación aérea o subterránea, ¿no? En cambio, acá la no convencional significa que no utiliza ese tipo de instalación, sino una instalación generalmente, en mayor de los casos, es energía renovable. Por ejemplo, lo que es fotovoltaica a domicilio. Eso es lo que más se utiliza actualmente en la parte rural, ¿no? Bueno, y para ya terminar nuestra exposición el día de hoy, ¿no? Vamos a hablar de la capacidad oferta de Lupe. Esta capacidad depende de dos cosas. La capacidad de la oferta, ¿no? Del servicio existente, como primer punto. Y segundo punto es la capacidad del sistema eléctrico existente. La oferta, en este caso, de recursos, ¿no? O sea, de acuerdo a la potencia de su estación de transformación, de todas las centrales o la potencia del módulo fotovoltaico. O sea que acá se tiene que tener en cuenta la capacidad de servicio eléctrico que existe. Por ejemplo, la central, ¿qué tanto puede alimentar ese lugar, ¿no? En la cual pues se tiene que tener en cuenta. Sobre todo si hay la parte de una fábrica o un negocio grande, ¿no? En la cual si la carga llega, pues excelente. Y si no, pues se tiene que ver otro medio, ¿no? En el otro punto, si la capacidad de oferta de servicios existe, ¿no? Es aquella con la que se abastece directamente a los urbanos actuales en condiciones adecuadas, ¿no? Cuando hay servicio, la capacidad de sus estaciones de los módulos o fotovoltaicos. O sea que acá significa que en esa zona se puede alimentar sin ningún problema, ¿no? Como acá ves acá el set, acá la barra, obviamente, una barra, acá tenemos una línea de transmisión en red primaria y secundaria, en la cual pues alimentan este local B, local C, y luego esta también puede alimentar estas cargas, ¿no? Obviamente tratando de ver la menor pérdida de energía, ¿no? Entonces acá, si en esta pequeña, bueno, esta red de baja tensión, en la cual la energía no llega a la mayor fuerza, entonces acá se tiene que utilizar otro medio para poder, en este caso, pues, satisfacer la demanda. Generalmente acá se utiliza, pues, las celdas fotovoltaicas o módulos fotovoltaicos, en la cual me ayuda justamente a cubrir la demanda. Pero en este caso, pues acá, utilizando acá este set, ¿no? Por esta línea, utilizando esta barra, vamos a estas dos localidades en las cuales sí se puede alimentar. Mientras tanto, la más alejada es un poco más complicado ya. La energía no llega porque a mayor distancia la energía es un poco, digamos, menos que pueda llegar de acuerdo justamente a las perturbaciones que se tengan en el camino, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Que este local consume más energía que la otra. Entonces, toda la energía mayormente se va acá y la poca energía que sobra se va hacia la otra zona en la cual no puede ser alimentada al 100%, ¿no? Bueno, esto sería todo, estimados participantes, con respecto a lo que es la primera sesión de nuestro curso, ¿no? Que anteriormente les había dicho, ¿no? Les había comentado. Bien, muchas gracias por ver el video. Para poder acceder al curso completo y también a la certificación en la modalidad digital o físico, puedes contactarnos vía WhatsApp o vía llamada al número 901-797-050 a nivel nacional aquí en Perú. Ya, recuerda que el certificado está disponible en todos los cursos que ofrece nuestra institución SCAE Perú. De igual manera, puedes ver también otros cursos de tu interés con certificación en la página web www.scaeperu.com, ¿no? A continuación, puedes ingresar a nuestra página y está en pantalla, puedes apreciar la dirección en tu navegador y vas a poder encontrar pues los diferentes cursos que nuestra institución viene brindando, cursos ya listos para que puedas acceder en el aula virtual 24/7, es decir, en cualquier horario, y puedas obtener al finalizar tu certificado válido para los concursos a nivel nacional, ¿no? Aquí en la parte central está el botón de ver más cursos, es decir, si quieres realizar la búsqueda de algún curso,
Solo debes de darle clic al botón y en la parte superior derecha, aquí en buscar cursos, ingresar el término o la frase completa del curso de tu interés. Bien, recuerda, somos SCAE Perú, estamos atendiendo a nivel nacional. Una vez más, repetimos el número de WhatsApp para que te puedas contactar: 901-797050 para atenderte vía WhatsApp o llamadas.